Bien, la parapsicología es todo lo contrario de magia. Magia es unos fenómenos de nuestro mundo que en vez de analizarlos desde el punto de vista de la ciencia, los fenómenos de nuestro mundo pertenecen a la ciencia, los han interpretado desde el punto de vista religioso. No hay derecho. Religión es doctrina sobrenatural inobservable. Y así como la ciencia no se puede meter ni afirmar ni negar algo sobrenatural, también es verdad lo inverso, que la religión o las religiones den opiniones al respecto de hechos verdaderos o falsos, posibles o no, de nuestro mundo. Eso pertenece a la ciencia. La parapsicología, entonces, podríamos describirla como el conjunto de los ramos de la ciencia, física, química, medicina, arqueología, que estudia fenómenos incomunes, infrecuentes, al margen de la psicología común. Y en esto no nos podemos mentir a nosotros mismos cuando decimos, ay, voy a ver un parapsicólogo que nos diga si nos vamos a casar, si vamos a conocer a alguien que nos gusta, si vamos a tener hijos, que nos tire las cartas. En realidad creo que estamos dándonos cuenta que parapsicología no tiene nada que ver con ese concepto que tiene uno que indudablemente ignora de qué se trata. Parapsicología, estaba definiéndolo el padre Quevedo, tiene que ver, padre, también con lo que está pasando en esta casa, en la Argentina, en esta casa llamada embrujada por todo el mundo. Bien, técnicamente, o un nombre popular que se ha aceptado es Poltergeist. En alemán significaría espíritus juguetones. Ajá. Hay una contradicción. Casas de este tipo ha habido en todas las épocas, en todos los pueblos, en todas las razas, en todas las culturas. Sí. Donde ha habido hombres siempre ha habido de estos fenómenos. Dentro de la realidad de lo parapsicológico es de lo más frecuente. Y entonces dicen que son espíritus juguetones. Sin embargo, otros muchos dicen que son los demonios o los espíritus malos que vienen a vengarse. ¿Por qué los objetos no golpean a no ser en la propia persona, siempre en la misma persona? Puede salir sangre, pueden entrar agujas en el cuerpo o lanzar piedras contra sí misma. ¿En la misma persona que lo genera? En la misma persona que inconscientemente suelta la energía somática, corporal, llamada telergia, y es la que actúa, a menos de 50 metros de distancia. Solo sobre sí misma. Sobre otra persona el parapsicólogo va a agarrar la piedra se desvía, solo un viento o por inercia. Entonces dice que son espíritus malos. Pero, entonces, ¿por qué no golpean? Es que son espíritus juguetones. ¿En qué quedamos? Ni malos ni buenos. No tiene que ver nada, ni con hechur, ni con orichar, ni con hadas, ondinas, salamandras, larvas astrales, genios, demonios, nada. Aparten las personas vivas a más de 50 metros de distancia y se jubilan todas esas entidades porque no tiene nada que ver con ellas. Es un síntoma, una descarga de la tensión nerviosa de una persona que tiene algún problema. ¿Tiene que ver con los adolescentes, por ejemplo? En general se dice que donde hay adolescentes que no manejan la energía sucede esto. Estuve en Madariaga, una familia encantadora, pero tiene sus problemas psicológicos y entonces han dado una descarga. En vez de tener una úlcera, una bronquitis asmática, o se han salvado porque otras personas tienen la descarga y salen de la realidad y se vuelven locos. Estos no, descargan de otra manera. Pero no tiene nada que ver con los muertos, ni con los demonios. Es una descarga. Lo que necesita esta familia es paz. Dice usted el adolescente. Estadísticamente, lo más frecuente son niñas en la pubertad o en la adolescencia con carencia afectiva o un padre muy severo. En segundo lugar, niños alrededor de los 10 años con el mismo problema psicológico o generalmente problemas emotivos. En tercer lugar, estadísticamente, mujeres en la menopausa. Hay una serie de disfunciones hormonales y con problemas puede haber esta descarga. Pero esto es estadística, puede suceder en cualquier tipo de personas y lo ha sucedido en todas las épocas, pueblos y ambientes, a menos de 50 metros. No tiene nada que ver con el más allá. He visto esto filmado por la televisión de Madariaga. Una señora que dijo que de repente vio que le golpeó una cosa, un palo, me parece que dijo, una escoba. No, escoba y una piedra. Una piedra estaba diciendo. Una piedra. Ella habló en una escoba, puede ser también de una piedra. Estuve con ellos. Ahora, si hasta ahora, en todas las épocas, en todos los pueblos, solo es en la misma persona que lo lanza, una de dos hipótesis. O esta persona se contagió y tuvo una telergia, o fue simplemente... Supongamos que no sea un accidente, una piedra que cayó, una escoba que se cayó. Pues hubo una cosa y batió en ella, de rebote, la piedra va allí, bate en la pared y le cae a ella. Claro. O una escoba. Antes de romper una ley de tantos siglos de observación por un caso único, vamos a observar bien este caso a ver si no es
otra explicación más simple que encaja perfectamente en la ley. ¿Cómo se estudia la parapsicología? Porque las ciencias se estudian con una metodología. Para estudiar parapsicología habrá algún método. Claro. Y para también comprobar los fenómenos. En parapsicología, cuando la parapsicología empezaba con intención científica, les costaba entrar en la ciencia oficial por una cosa que es verdadera pero que exageraron. Creían que metodología científica era en laboratorio, repetir a voluntad y medido estadísticamente. Si no es en laboratorio repetir a voluntad y no se puede medir estadísticamente, no es ciencia. Eso es ciencia en la materia, pero no vas a estudiar la psicología de un tigre en laboratorio porque estudias todo menos la psicología de un tigre. Claro. Ciencia viene de stire, saber con argumentos. Y no es científico querer que la realidad o la posible realidad se acomode a tu método de estudio clásico que has empleado en la materia. Tienes que buscar el método de estudio que la realidad te exija. Entonces, hoy ya se acepta, incluso en la escuela norteamericana de Ryan, Pratt, Peirce, Humphrey, Zener, Steele, es la más específica, que solo la más... querían estadística matemática, ya Louisa Ryan y el propio Ryan, antes de morir, Louisa Ryan todavía está viva, que comprenden el estudio de la casuística, como en la historia, como en la arqueología, como casos a veces único, pero muy bien observado por el testimonio humano, puede ser una certeza que no te puede dar la estadística matemática. Hoy diríamos, todavía hay algunas universidades 50 años atrasados que creen que solo estadística matemática en el laboratorio. Ese error de considerar eso que es científico, pero solo eso es científico, ya está superado. ¿Qué fenómenos incluye la parapsicología? Porque hoy estuvimos mencionando varias cosas y a lo mejor confundimos otras como tirar las cartas, adivinar el futuro, demás. ¿Cuáles son los fenómenos? La parapsicología norteamericana dice que solo psicapa y psigamma. Psigamma es lo que el pueblo llama telepatía y clarividencia, etc. Psicapa no existe. Sería una fuerza espiritual que actúa sobre la materia. No. La escuela europea dice telergia, y es una energía física, que como toda energía física se transmite inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y que fuerzas del mismo signo se rechazan. Por eso la piedra bate en la misma persona de la telergia, pero no en otra, porque se rechazan. Claro. Y no es espiritual, porque no es ni en el pasado ni en el futuro, sino aquí y ahora y a menos de 50 metros. Entonces, ¿qué estudia la parapsicología? Todo fenómeno misterioso de todas las épocas, pueblos y ambientes relacionado con el hombre. Es una descripción más que una definición. Telepatía. No excluir nada de lo que sucede en nuestro mundo. Es que no es ¿Puede común. nombrarlos algunos como para que la gente vaya sabiendo? Telepatía, movimientos de objetos o telequinesia, fotogénesis o luces brillantes, la pirogénesis o la telergia transformada en calor, el aporte que es lindísimo, objetos que se desmaterializan y entran a través de un muro o sangre que sale sin mancha y cae en un Cristo. ¡Ah, milagro! El Cristo sangró. Nunca un Cristo sangra a más de 50 metros de distancia. ¿Eso es telergia también? Todos los fenómenos parafísicos son todos de la telergia, no existe psicapa. ¿Usted lo pudo ver? ¿Qué es psicapa y qué es telergia? Psicapa sería una fuerza espiritual que actuase sobre la materia. Ajá. El aporte es un fenómeno de telergia. Hay muchos tipos de aporte. Por ejemplo, la exudación hemática. A ver, para aquella cámara, por favor. Sin herida, sangrar. Sin herida y sin cicatriz. Este caso lo investigué yo personalmente. Un Cristo yaciente que en una hornacina de madera sangró sangre de la señora de la casa. Vírgenes que lloran, agua que está por cerca o lágrimas de alguien que está a menos de 50 metros. Y es una quijotada creer que una virgen llorando sangre humana de alguien que está a menos de 50 metros es un milagro, es aporte. Y hasta quijotadas de mal gusto, como una virgen de Fátima bañada en sangre, o agujas dentro del cuerpo. Estos son mis manos sacando sin herida una aguja o un clavo que ha entrado dentro del cuerpo de una persona y el médico dice, ¿pero por dónde ha entrado? Pues ha entrado... Padre González Quevedo, las imágenes que estamos viendo en pantalla son aquellas que usted nos explicaba recién, de un ser humano que provoca, transmitiendo su energía o su sangre, que aparezca la Virgen llorando, por ejemplo, llorando lágrimas de sangre. ¿Esto tiene que ver con las apariciones también? Bueno, lapidariamente o drásticamente, no hay apariciones.
Y la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, nadie se aparece, ni los muertos, ni Nuestra Señora, ni nadie. No hay apariciones, hay visiones a gusto del consumidor. Si en Fátima se hubiese aparecido Nuestra Señora, todo el mundo la vería, que no eran ciegos. Si en Lourdes se hubiese aparecido Nuestra Señora, todo el mundo la vería, que no eran ciegos. Hay visiones en todas las religiones, en todas las épocas, en todos los pueblos. Ahora, esta visión puede ser especialmente providencial, es decir, Dios se sirve de un fenómeno natural. Pero ¿cómo usted puede afirmar eso como científico? Si firma Dios, si Él se quiere servir, que firme, y es el milagro. Entonces, por ejemplo, en Lourdes ha habido toda clase de milagros, hasta de recuperar una pierna enterrada 8 días después, enterrada en el hospital de Zaragoza. En Guadalupe, para mí es muy agradable hablar de la patrona de América Latina. El indio Juan Diego vio a la Virgen de Guadalupe vestida del sol. El sol no cabe, con la luna a los pies, la luna no cabe a sus pies, con 36 estrellas, no cabe ni media estrella. Él vio. Y entonces se fue al obispo Juan de Zumárraga y el obispo le dijo, que tú viste no lo dudo, pero cada uno ve lo que quiere. Dile a la Virgen que si es ella, que se está sirviendo de tus visiones, que firme. La NASA, el doctor Aste Zausman, por ejemplo, ha comprobado que los ojos de esta imagen que apareció en la manta del indio Juan Diego, desde el día 12 de diciembre de 1531, y la manta no se ha corrompido y es de ayate que nunca dura más de 5 años antes de hacerse en polvo, aguantó un ácido corrosivo, no dejó nada, aguantó una bomba que rompió el altar y el crucifijo y el manto, nada, y los ojos se hace análisis de fondo de ojo vivo, en relieve, en triple imagen, a colores. La imagen de Sansón Purkinje, en el lugar exacto está un indio, el intérprete Juan González, el obispo Juan de Zumárraga, el indio Juan Diego bajando así su cobertor, donde apareció la imagen, una negra, un español con la mano en la barba y en la niña de los ojos una familia de indios. Se aumenta con las máquinas con que la NASA aumentan las fotografías de los satélites y en el ojo microscópico del indio, en triple imagen, en relieve, toda la escena de otro punto de vista. Explíqueme usted esto. Entonces usted quiere decir que esa es la firma de la Virgen. Y la que los firma milagros... de Dios en honra de Nuestra Señora. El milagro del sol visto por 70.000 personas, sí. Una alucinación de 70.000 personas no existe. Pero el sol no giró, lo habrían visto en todo el mundo. Entonces, el milagro del sol es una confirmación, una firma de Dios de que aquellas visiones de los 3 pastorcitos eran providenciales. Dios firmó con el milagre y otros tipos de milagres. Entonces Lourdes, ¿apareció la Virgen? No, fue vista. Si hubiese aparecido la habría visto todo el mundo. Lucia veía, Jacinta veía otra cosa, Francisco veía otra cosa, y Francisco no oía y no estaba sordo. Claro, todas las religiones tienen sus visiones, cada uno ve lo que quiere. Puede ver hasta una vaca sin cabeza volando, y puede ver lo que quiera. Y los católicos también vemos lo que queremos, es un buen indicio. Proyectamos nuestro amor a Nuestra Señora, pero no es un milagro de Dios engañando, alucinando. Esto decía Benedicto XIV, eso es blasfemia. Decir que Dios provoca una visión para que vea lo que no existe, eso es blasfemia. Se sirve de una visión de un niño bueno y firma. Me estoy sirviendo de esto para llamar la atención al mundo, a la paz del mundo, o a la penitencia, o a la devoción a Dios. El mensaje firmado por Dios sirviéndose de fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué los curas están tan ligados a la parapsicología? Dice Marcelo de Merlo. Lamentablemente deberían estar mucho más. El Concilio Vaticano II ya dijo que es imposible estudiar Sagrada Escritura sin profundos conocimientos. Estaba escrito, según el doctor Humbert Frey, parapsicología. Pero como no todo el mundo distingue parapsicología de parasitología, colocaron ciencias humanas. Después, en otra reunión en Italia entre científicos y teólogos, el Juan Pablo II firmó: no se puede ser buen teólogo sin profundos conocimientos de parapsicología. Por el mismo motivo quitaron parapsicología y colocaron
ciencias psíquicas, que es el nombre oficial de la parapsicología. La parapsicología estudia los fenómenos, si son reales o no son reales, si son trucos o no son trucos, si son técnicas o no son técnicas, si son fuerzas de la naturaleza o si superan las fuerzas de la naturaleza. Entonces el investigador parapsicológico tiene que ser un técnico cuando se trata de técnicas o un ilusionista cuando se trata de trucos. Como Uri Geller, por ejemplo. Como Uri Geller, a quien tuve la satisfacción de desenmascararlo y tuvo que huir del Brasil y nunca más hablaron de él porque era un mágico, un ilusionista profesional en un nightclub llamado Jaffa, Zorba, en Jaffa, cerca de Tel Aviv. Sí, los curanderos hacen absolutamente lo mismo, como el C, por ejemplo. Tengo un libro, El poder de la mente en la salud y en la enfermedad, donde el eslogan de la parapsicología es que el curandero siempre es peligroso, porque quita el dolor pero deja la enfermedad, quita el síntoma pero deja la causa, y cuando cura, entre comillas, criminal. Pero hay personas simples que ven a una persona que, como Arigó, que metía un cuchillo en el ojo, ¡milagro! No, si eso es la cosa más simple de este mundo. Primero hay que desinfectarlo bien. Se desinfecta en el pie. Usted. Y después se enfía debajo del párpado. ¿Pero cuál es el misterio? Eso no tiene problema ninguno. Es debajo del párpado. Es verdad, sí. O me agarro una aguja y la desinfecto bien con la suela del zapato, claro. ¿Por qué con la suela del zapato? Porque está caliente. Para garantizar que está bien desinfectada. Sí. Y la aguja se desinfecta con la suela del zapato y me la meto por el cuello. Sin dolores ustedes no lo pueden comprobar, pero sin sangre sí lo pueden comprobar. Es pura técnica. Yo no me lo puedo perder porque todavía... Es pura técnica. Y entonces un técnico hace estas cosas. ¡Ay, son los demonios, son los espíritus de los muertos! Pero eso lo hago hasta yo. Eso es pura técnica. Hacen un truco, hacen una técnica y cree la gente simple, ¡milagro! Y los están engañando. Y a una persona que le han metido un cuchillo en el estómago, creen que le han curado. Y ya pierde el dolor y no se cuida. Y después muere muy agradecido al curandero que lo mató. Pero de esos que operan con las manos, que abren con las manos... Puro truco. ¿Tiene ahí también? ¿Tiene usted, por ejemplo... ¿Se va a dejar el alfiler puesto? Padre, es muy fuerte. Las chicas no... A mí no me molesta. A mí no me molesta. Y es para tocar el acordeón, que no tiene problema ninguno. Hacen unos trucos con las manos. Sí. Tony Akpaoa en las Filipinas. Sí. Juárez Orbito. En Chile y México creo que también, ¿no? En Brasil, en todas partes. Esto es pura técnica. Aquí estoy yo haciendo lo mismo a una prima mía o a la secretaria del club, con las manos limpias, se las meto en el estómago y después va saliendo la sangre y va saliendo pedazos de... ¿Cómo abre eso? ¿Cómo hace con la mano? Y saco, no tiene ningún elemento cortante. Y meto un cuchillo hasta la columna vertebral y va saliendo sangre. Padre, ¿usted me escuchó? ¿Cómo hace con la mano si no tiene ningún elemento cortante? Puro truco, pura técnica de ilusionismo. Después levanto las manos. Esto lo hice con Pipo Mancera aquí en pleno Argentina. Y le saqué cosas del estómago y después metían las manos entre las mías y pensaban que estaban sacando tumores. Después se levanta, paso un paño, lo limpio, cicatrización instantánea. Claro, porque no corté nada. ¿Y la sangre que la tenía usted guardada acá en una bolsita? Era sangre del hospital o de un pollo. Y las vísceras que yo sacaba de su estómago eran de un pollo. Son trucos de ilusionista. Entonces la persona que cree que le han sacado un cáncer ya no se cuida y muere muy agradecido al curandero que la mató. Miguel de Nostradamus fue tal vez el mejor adivino que ha habido en la historia. Una cosa muy antigua, un hieróglifo, nadie adivina. El secreto de la Liga del Cobre, nadie adivina. Algo de fuera de nuestro mundo. Se han desafiado los espiritistas hace 32 años. Díganos algo, un secreto astronómico. Y entonces Allan Kardec, el padre del espiritismo kardecista, dice que la luna está habitada, no señor. Dice que Júpiter era una eterna primavera, 140 grados debajo de cero. Lo que los hombres en nuestra tierra, en el plazo vital, no conocemos nunca. Ningún demonio, ningún espíritu de muerto, nadie nos reveló. Existe la telepatía espontánea, nadie la domina, pero no tiene nada que ver con el Nostradamus y el Apocalipsis, son cosas muy diferentes. Vamos a diferenciar. Lo que habla Nostradamus del fin del planeta. A plazo corto. Louis de Lacombe, un parapsicólogo francés, publicó un libro sobre la Tercera Guerra Mundial, según las profecías de Nostradamus.
¿Saben cuándo terminó la Tercera Guerra Mundial, que todavía no ha empezado? No. En 1956. El mejor investigador, el Marqués de la Cruz, a corto plazo, Miguel de Nostradamus, tuvo errores tremendos y aciertos fantásticos. Enrique I, que moriría en un duelo, con una jaula de oro, con los ojos atravesados. Sucedió, con años de anticipación, pero a plazo corto. A largo plazo, puro estilo sibilino, mérito del intérprete. Bien. Yo he escrito un libro entero sobre el poder de la mente en la enfermedad y en la salud. 86% de las enfermedades son psicógenas. Y psicológicamente se puede quitar el síntoma, la disfunción. Aquí ha sido mucho más fácil. El inconsciente adivinó, y demos gracias a Dios a eso, a lo mejor en respuesta a su oración se sirvió de eso. El inconsciente adivinó que ese médico suyo no estaba acertando y se lo manifestó. El inconsciente nunca se presenta a pecho descubierto. Entonces, como es inconsciente, el consciente no lo reconoce como propio, lo atribuye a una entidad, etc. Y de dentro para afuera usted ve, de dentro para afuera usted siente lo que el inconsciente adivina y lo dramatiza como si fuese una revelación del más allá. Sobre lo de Nostradamus, Antonio, comprenderás que Nostradamus es por algo el más famoso adivino a largo plazo, porque el estilo sibilino se necesita un talento prodigioso para mezclar cosas y que si sucede como hizo Lillois de la Combe, cambió la historia por completo y Nostradamus continúa acertando igual, porque esto es lo que se llama estilo sibilino. Cosas que parecen muy concretas, no es cualquier uno que es un Nostradamus, pero si cambias la historia, continúa acertando igual, porque esto es el estilo sibilino, decir cosas que se aplican a muchas posibilidades. Pero cuando la cosa es exactamente precisa y si la cambias ya no, solo a plazo corto, ahí era fantástico. A plazo largo, estilo sibilino. Conozco muy bien al doctor Pellegrini, que es muy buen teólogo y muy buen músico, y hasta muy buen físico y pésimo parapsicólogo. Él dice que con unas máquinas, claro, nadie puede ser perfecto, él dice que con unas máquinas termográficas sacó la fotografía de Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz, porque esas ondas de la cruz están todavía por ahí y él con sus máquinas las captó. Padre Pellegrini, a mucho más cerquita está el Cristo del santuario del Sagrado Corazón. Comparen la barba, es la misma. Comparen los ojos, es lo mismo. Comparen la nariz. Si fuese ondas, sería de una que está muchísimo más cerca, y no la de Cristo hace 2000 siglos. Y mucho más fácil, ellos que estaban alrededor, esto es lo que se llama escotografía o fotografía del pensamiento, la telergia captada por las máquinas, no de hace 2 siglos. ¿La precognición es posible? La precognición es posible, y no es contra la realidad. La realidad está. En el tiempo hay pasado, presente y futuro. Para el espíritu como tal no hay tiempo. Dios conoce el futuro y nosotros somos libres, porque Dios no tiene tiempo. Entonces aquello que libre o casualmente en el tiempo sucedió, sucede o sucederá, extrasensorialmente, telepáticamente, espiritualmente, se está presente a eso. Hubiese habido otra cosa, se conocería otra cosa. Nosotros somos libres, pero el espíritu está fuera del tiempo. La precognición en el plazo vital, existencial humana y dentro de nuestro globo, no solamente es posible, está científicamente demostrado que existe. Hablar de doctrina sobrenatural inobservable pertenece a la religión y pertenece a la ciencia ver si esa doctrina está firmada. Otros fenómenos de nuestro mundo no pertenece a la religión interpretarlos. Antiguamente creían que era el demonio y la Iglesia colocó en el ritual romano argumenta occidentis demonis sum. Son argumentos de posesión demoníaca. Avanzó la ciencia y la Iglesia entonces corrigió y en vez de argumenta colocó signa sum, son señales. Avanzó la ciencia y la Iglesia añadió no es fácil de creer, no crea fácilmente que son los demonios. Avanzó la ciencia y la Iglesia prohibió pastoralmente administrar los exorcismos. Avanzó la ciencia y Pablo VI quitó la orden de exorcistas. Nadie se ordena más de exorcista. Avanzó la ciencia y en la última reforma del ritual romano ya no hay exorcismo.